Esta conferencia comenzará a grabarse. Pues Fabio, son todos tuyos, adelante. Vale, pues bienvenidos a toda esta clase dedicada al sistema de etiquetado de Google, que es Google Tag Manager. Es una clase que va dividida en dos sesiones diferentes, porque es una clase bastante completa. Como siempre, empezaremos con una parte teórica y luego ya veremos la parte más práctica. Bueno, primero me presento, mi nombre es Fabio Premoli y actualmente soy responsable de canal de tráfico en ética web en Viajes El Corte Inglés, que es la agencia de viaje más grande que hay en España y con una fuerte presencia también en toda Latinoamérica. Y aquí os dejo mis datos de contacto por si tenéis algún tipo de pregunta o de duda. Me escribís o le escribís a Eduardo y os contestaré sin problema. ¿Hoy qué vamos a ver? Hoy vamos a ver la gestión de etiquetas. La gestión de etiquetas que últimamente los departamentos de marketing se ha hecho fundamental porque cada vez tenemos queremos más independencia con respecto a los programadores, a los diseñadores y cada vez trabajamos con más player, con más proveedores que también nos piden que pongamos su píxeles o su script en nuestra página para poder también hacer un seguimiento. Entonces, para esto, para dar un poquito de eso de dependencia al departamento de marketing y para agilizar todas las gestiones, muchas empresas han creado un sistema de gestión de etiquetas. Entre ellas tenemos Google con su Google Tag Manager, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué es la gestión de etiqueta? Al final es eso, que es insertar códigos de seguimiento o de control, normalmente son JavaScript o píxeles, de una manera sencilla sin tener que recurrir al desarrollo o a programadores y sin tener que esperar a un sprint o a una subida a producción, ¿vale? Que sea todo muy ágil y muy fácil. Como he dicho, tenemos muchísimos gestiones de etiqueta, sistemas. Lo más famoso tenemos Tealium, tenemos Dynamic Tag Manager, DC Store, Tag Commander, Signal. Y Google tiene el suyo que se llama Google Tag Manager. A ver que es el más difundido porque es gratuito. Al final, Google Tag Manager en el 99% de sus versiones es gratuito. Tenemos una versión 360, pero es una versión que al final no te aporta ningún tipo de ventaja sobre la parte gratuita. Simplemente Google te garantiza una SLA, es decir, una estabilidad del sistema del 99%, mientras que en el otro caso no lo hace, ¿vale? Pero es la única diferencia. Entonces, para eso el Google Tag Manager es el sistema más difundido, es un sistema muy completo y que funciona muy bien y veremos todas sus ventajas y por qué es tan bueno, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona un gestor de etiqueta? Un gestor de etiqueta al final es un contenedor, como imaginaros como una caja vacía que se mete dentro del código la primera vez se mete en el código de la web y ya está, y ya no se toca más. Y a través de una herramienta se controla todo lo que se va publicando dentro de ese contenedor y se puede elegir tanto qué se publica, cuándo se publica y sobre todo con qué valores se publica. Entonces es súper completo, súper flexible porque te da posibilidad de controlar cada una de las cosas, ¿vale? No pones una etiqueta y esa se publica en todo el sitio, ¿no? Tú puedes decir, quiero que esa etiqueta se publique solo en esa página y quiero que además coja esos valores, ¿vale? Y una vez que le damos a publicar, al instante lo tendremos publicado en nuestra web, sin tener que esperar a pases a producción, ¿vale? Entonces, como he dicho, todo funciona de la misma manera. El Tag Manager al final es un centralizador. Tenemos el contenedor que se pone la primera vez que se instala dentro de la página y a través de este Tag Manager podemos controlar cualquier tipo de etiqueta que queremos meter dentro de la página, ¿vale? Tanto sistemas de analítica como sistemas de tracking de tercero, como también programación nuestra. Al final tú puedes tocar, como hace JavaScript, tú puedes tocar cosas de tu página web de una manera más sencilla usando solamente el Tag Manager.
por ejemplo, nosotros toda la gestión de la capa de cookies la hacemos a través de Tag Manager, ¿vale? Es un sistema que nos da un poco más de flexibilidad que hacerlo a través de directamente en el código, ¿vale? Entonces, ¿qué es Google Tag Manager? Google Tag Manager, como he dicho, es un software de etiqueta que ofrece de una forma ágil y fácil insertar y gestionar todas las etiquetas que necesitamos dentro de nuestra página web a través de una interfaz visual, ¿vale? Es una interfaz bastante sencilla, una interfaz muy Google, muy fácil de usar. Y para implementaciones básicas sin tener que saber ni de código ni de desarrollo. Si queremos algo más avanzado, sí que tendremos que controlar algo de JavaScript o algo de código porque al final no deja de ser un sistema también de programación. Y además esto facilita tanto el despliegue como toda la capa de seguridad que te proporciona. ¿Por qué? Porque tienes un control de versiones, es decir, si te equivocas, tienes siempre como un tasto control Z para volver atrás. Entonces no tener nunca problemas con incompatibilidades o con algo que pueda romper la página. Y también con un sistema muy potente de gestión de usuarios para que solo las personas que tú designes o que el administrador designe puedan hacer determinadas cosas dentro de Tag Manager. ¿Vale? ¿Cómo funciona Tag Manager? Ya, bueno, ahora vemos un poco la teoría pues, y luego vamos directamente dentro de la herramienta para ver cómo va. Tag Manager al final es un sistema que requiere la inserción de un código JavaScript, ¿vale? O de un código de un SDK para aplicaciones móviles. Y eso es un código que se llama en términos técnicos contenedor, ¿vale? Que permite una comunicación bidireccional, eso es importante, bidireccional, no es solo de Tag Manager a la página, pero también es de la página a Tag Manager. Es decir, es una comunicación que permite tanto publicar cosas en la página, pero también como recoger valores de la página. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque podemos personalizar con valores que queremos las etiquetas, ¿vale? Entonces, es importante, la comunicación es siempre bidireccional, no es nunca de solo de una parte para otra. Y una vez integrado el contenedor, ya una vez que el contenedor esté publicado y esté OK, desde la herramienta nosotros simplemente tendremos que elegir las etiquetas que queremos lanzar. Tendremos que también proporcionar cuándo las queremos lanzar, y eso se llaman activadores o triggers, y con qué valores lo queremos lanzar. Y eso son las variables o las macros. Y los tres componentes, etiquetas, triggers y variables, son los tres pilares fundamentales de Google Tag Manager. ¿Vale? Entonces, esto es un poco la estructura en un dibujito, la estructura de Google Tag Manager. Tienes una cuenta, ¿vale? Dentro de la cuenta tú puedes crear diferentes contenedores, es decir, tú tienes una cuenta y la misma cuenta te vale para publicar en diferentes contenedores. Un contenedor es un código, diferentes códigos, diferentes páginas. Y dentro de los contenedores tú tienes tus etiquetas que vas sirviendo, ¿vale? Y eso es tanto para la web como para aplicaciones. Entonces, características principales de por qué es tan bueno Google Tag Manager. ¿Por qué? Bueno, primero porque es de Google, entonces está súper integrado con todas sus herramientas. Entonces, publicar una etiqueta de AdWords o de Analytics o de DoubleClick es tan fácil como darle a 3 botones, ¿vale? A darle a la etiqueta, meter el ID y publicarlo, ¿vale? Está adaptado a múltiples perfiles de usuario, es decir, está adaptado tanto al usuario que es muy básico, el usuario que no controla nada de JavaScript o de programación y que solo quiere implementarse su Analytics de una manera sencilla, pero también es tan potente que también le puede valer a programadores experimentados para hacer trucos, para hacer cosas con JavaScript. Recoger valores, publicar cosas, cambiar, personalizar la web según comportamientos, etcétera, etcétera. ¿Vale?
es válido tanto para sitio web como para aplicaciones móviles, ¿vale? Y sobre todo es una beta continua, es decir, es una herramienta nueva, entre comillas, porque ya tiene sus 3, 4, 5 años casi, pero que para Google es nueva. Entonces es una herramienta que evoluciona todos los días. Todos los días tenemos cosas nuevas, de forma periódica siempre salen nuevas cosas, entonces es bastante, ahora han cambiado el sistema de publicación, es un sistema que evoluciona y que hay que estar detrás de ello. Bueno, otras características también se puede hacer testing muy sencillos a través de la parte de depuración y vista previa. Es decir, una vez que nosotros implementemos las etiquetas, ¿vale? Antes de publicarlas en live, antes de publicar en promoción, la podemos probar. Y podemos ver si todo funciona correctamente, si no se rompe nada, etcétera, etcétera. Y sobre todo, bueno, también es compatible con herramientas de tercero, ¿vale? No es solo para Google, sino para también todas las herramientas de tercero. Hay muchísimas herramientas que están ya predefinidas, ¿vale? Todas estas, pero hay muchísimas más. Pero también tenemos la posibilidad de de escribir código. Entonces tenemos la posibilidad de coger una etiqueta vacía y rellenarla nosotros con códigos JavaScript o con HTML o con un pixel, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otras características. También es a través de la definición de diferentes tipos de roles de usuarios, es orientado también a agencias, a partner. ¿Por qué? Porque le podremos dar al partner un control de una pequeña parte de nuestra web o un rol de usuario, y el partner podrá, por ejemplo, publicar su etiqueta sobre la página donde la necesita, ¿vale? Luego, como he dicho antes, todas las etiquetas son personalizables, es decir, no publico una etiqueta y se publica en todas las páginas, no, le puedo decir, mira, la etiqueta de conversión de AdWords la quiero que se publique solo en la página de gracias, de confirmación de la compra, y además quiero que se publique recogiéndome el valor de la compra del usuario, ¿vale? Entonces esto se hace a través de activadores y de variables. La carga es asíncrona. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se carga la página, no espera la página a que se cargue todo el tag para avanzar. Digamos que se carga en segundo plano. Entonces esto favorece mucho la velocidad de carga de la página, que al final es bastante importante para la parte de SEO y para la experiencia del usuario. Secuenciación de tags, es decir, podemos publicar un tag detrás de otro, es decir, le puedo indicarle a Google Tag Manager que lance un tag cuando se haya lanzado otro, ¿vale? Se pueden reutilizar variables, es decir, por ejemplo, el ejemplo que he dicho antes, la variable que recoge el precio de compra, la podemos usar para diferentes variables, para diferentes etiquetas. La podemos usar para una etiqueta que coja de conversión de AdWords, para la etiqueta de tercero de conversión, para el tag de e-commerce de Google Analytics, etcétera, etcétera. La caché inteligente, es decir, es una caché, muchas etiquetas ya están cacheadas, entonces no tienen que cargar cada vez que se carga la página. Google sabe más o menos qué etiqueta tiene que cargarse y qué etiqueta no, ¿vale? Para eso favorecer también toda la parte de tiempos de respuesta y de tiempo de carga. Y creo que última característica, y luego ya entramos un poco en la herramienta. También la posibilidad de excluir etiquetas, es decir, tienes la inclusión, es decir, esta etiqueta la quiero lanzar en esta página concreta, pero también tienes el contrario, puedes decirle de una manera sencilla, mira, quiero lanzar esta etiqueta en todas las páginas menos en esta, ¿vale? Tienes también la posibilidad de ponerle un activador de exclusión.
¿vale? O puedes decirle, mira, quiero lanzar esta etiqueta en todas las páginas que sean de producción. Es decir, entonces puedes decirle, mira, excluir la beta o excluir que no seas de España, etcétera, etcétera. Y esto es la parte más fundamental para mí, bueno, una de las partes más importantes de Google Tag Manager. Al final, tener en cuenta que Tag Manager es un sistema que publica cosas en tu página. Es decir, quien pueda publicar en tu página tiene el control de tu página porque puede publicar cualquier cosa, hasta sistemas de phishing, a sistemas de, yo qué sé, de hackear la página, etcétera, etcétera. Entonces, la seguridad en un entorno de gestión de etiquetas es fundamental. Entonces, para esto Google tiene diferentes tipos de seguridad. Primero, bueno, la parte más importante es la parte de gestión de usuarios, que veremos más adelante. Pero también tenemos el control y backup de versiones, es decir, cada vez que tú publicas algo, se te crea una versión. Y esas versiones se van almacenando. Tienes la versión 1, 2, 3, 4, hasta la que tengas última, ¿vale? Y siempre tendrás la posibilidad de volver atrás para no equivocarte nunca, ¿vale? También, como he dicho antes, tiene la parte de carga síncrona, asíncrona. Puedes hacer exclusión de etiqueta por lista negra, es decir, tú puedes indicar expresamente en una lista negra qué etiquetas nunca se van a publicar en tu página, ¿vale? Eso es importante porque si alguien entra en tu cuenta y tú puedes más o menos decirle, mira, no quiero nunca que se publique este tipo de etiqueta por mano de una mano negra o una lista negra. Funciona también en navegadores con JavaScript deshabilitado. ¿Por qué? Porque tienes en el código también tienes puesto un no script que permite el funcionamiento en páginas en navegadores que no tengan el JavaScript habilitado. Tienes la parte de depuración y vista previa para probar antes de lanzar. Y vamos a ver ahora la parte de interfaz, ¿vale? Y es que no sé por qué se ve mal. Lanzar un poquito. Vale. Ahora. ¿Vale? La interfaz de Google Tag Manager, ahora la veremos, es una interfaz muy de Google. Es una interfaz que llama mucho a otras interfaces de Google, como Google Tag Manager o Google Analytics o AdWords. Entonces es una interfaz bastante sencilla de hacerse con ella. Algunas cosas han cambiado porque, bueno, si venís como yo de Tag Managers antiguos, lo que se llamaba antes reglas ahora se llaman activadores, lo que se llamaba antes macros ahora se llaman variables, pero bueno, la funcionalidad es la misma. Luego también tenemos diferentes tipos de variables integradas que podemos usar, es decir, las variables tú puedes crearlas o puedes usar una biblioteca de variables que ya están integradas para, por ejemplo, satisfacer las necesidades más comunes. Al final, una variable es algo que lee algo de la página web. Entonces, por ejemplo, si tú quieres saber la URL de dónde está el usuario, la URL de dónde quiere publicar una cosa, tienes que tener una variable que lea la URL, porque no hay ninguna manera para también de saber en qué URL está. Entonces tienes que tener una variable que lea el path, lea el URL, lea el dominio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces estos son ya integradas porque al final da un poquito de facilidad al usuario. También se ha publicado un API para poder hacer publicaciones sin usar la herramienta, ¿vale? Y otra cosa muy interesante y muy útil es el uso de la implementación de espacio de trabajo. Es decir, antes, hace un par de años, tenías un espacio de trabajo único, un escritorio único. Entonces, si tú estabas trabajando en ese escritorio, nadie más podía trabajar porque al final te iba pisando los cambios, ¿vale? Ahora hay hasta tres escritorios diferentes, entonces tú puedes trabajar en un escritorio, en un workspace, hacer tus cosas, publicarlas. Otra persona puede estar en el mismo tiempo trabajando en otro escritorio sin pisar tus cambios.
Y al final Google hará como un sync de las dos cosas y hará como una publicación única. ¿Vale? Cuando se publica te avisará que se ha publicado, se actualizará en tu escritorio, etcétera, etcétera. Eso sí, si estáis trabajando los dos en la misma etiqueta, la misma variable, es normal que se esté pisando, pero si estáis trabajando en dos cosas diferentes, no hay ningún tipo de problema. Se pueden publicar de forma independiente y ya está. Vale, bueno, esto ya lo cuento viendo lo que es más fácil. Vale, entonces vamos a ver cómo es Tag Manager. ¿Ves? Una vez que entras a Tag Manager, tú tienes, bueno, si tienes ya creadas unas cuentas, tienes todas tus cuentas creadas. Si no, tendrás aquí un botoncito de crear cuenta. Entonces, ¿cómo se crea una cuenta de Tag Manager? La cuenta de Manager tan fácil como hacer esto. Le das a crear nueva cuenta, le das un nombre, le das un país, en este caso España, hacemos compartir datos, y aquí ya te dice de crear un sitio web. Un contenedor, ¿vale? Puedes darle un nombre, por ejemplo, vamos a crear un contenedor para el blog de viajes. Y aquí el tipo de contenedor que quieres usar. Puede ser un contenedor tipo sitio web, que es el más usado, para Android, para AMP, que es el sistema de Google para creación de páginas mobile de forma rápida, bueno, que funcionan de un tipo de programación bastante que crea páginas rápida en cargar. Y esto es nuevo, la parte server. Hoy no la enseño porque es bastante complicadillas, pero cuando tú estos cuatro normalmente funcionan en el navegador del usuario. Es decir, la publicación de etiqueta y los cambios, el data layer, se hacen en el navegador del usuario, usando cookies, usando cosas que tenga el usuario implementadas. El sistema server permite lanzar la implementación directamente desde Tag Manager sin tener dependencias del navegador de usuario. Eso se está lanzando porque sabéis que en breve las cookies van a dejar de existir. Entonces Google está haciendo todas sus herramientas cookieless, ¿vale? Entonces esto todavía tiene muy poquitas cosas, la parte server, pero bueno, poco a poco la están ampliando. Eso es para no tener que depender de cookies, ¿vale? Para tener una implementación server-side, se llama. Pero bueno, ahí vamos a ver la parte sitio web, que es la parte más usada y la parte más común. Creamos. Le damos a aceptar. Entonces, una vez que creamos una cuenta, ya automáticamente se crea como veis, se te crea un contenedor. Y aquí tienes el código, el Tag Manager. Ese es el contenedor que os he explicado antes, que simplemente tenéis que poner y una vez, la primera vez, tenéis que meter en el head de vuestra página web. Ese es el ID del contenedor, ¿vale? Tipo el ID de Analytics, ¿vale? Ese es el ID del contenedor. Y esa es la parte para que funcione también en navegadores que no tengan habilitado el JavaScript. La parte no script que se tiene que poner en el body. Esta parte se pone en el head y esta parte se pone en el body. Bueno, una vez que lo implementéis, ¿vale? Lo tenéis que, esto sí que tenéis que meter la mano. Ya está, ya tenéis activo el Tag Manager y podéis hacer ya publicaciones de etiqueta. Pero bueno, sí, vamos siguiendo viendo un poco la interfaz, esta parte. Vale, entonces hemos visto cómo se crea una cuenta. ¿Qué contiene una cuenta? Una cuenta al final contiene, como he dicho, el contenedor. Una cuenta puede tener diferentes contenedores, ¿vale? ¿Y el contenedor qué contiene? El contenedor que contiene las etiquetas, las variables, las activadores y sobre todo los usuarios, que son los que controlan todo. ¿Vale? Esto crear una cuenta lo hemos visto. Y vamos a ver la gestión de
usuarios. Esta es una parte también muy importante porque, como he dicho antes, quien tiene control de Tag Manager tiene control de tu página web. ¿Vale? Entonces, para Tag Manager tiene dos tipos de permisos. Tiene un permiso a nivel cuenta, ¿vale? Y un permiso a nivel contenedor. Es decir, tú puedes tener un permiso a nivel de cuenta, como por ejemplo usuario, pero en un contenedor tú puedes ser administrador. ¿Por qué? Porque tú puedes ser administrador de un contenedor y de otro contenedor no, que pertenece a la misma cuenta. Y luego, como veremos, hay diferentes tipos de permisos, ¿vale? Si queréis lo vamos a ver directamente, así veis directamente cómo es. ¿Vale? Esto. ¿Vale? Entonces, eso se puede hacer de diferentes maneras. Se puede hacer desde el administrador, desde aquí, desde administrador. Aquí tenéis administración de usuario, o lo podéis hacer también directamente desde aquí. Desde aquí tenéis administración de usuario, ¿vale? Tendréis administración de usuario en esta parte a nivel de cuenta y en esta parte a nivel de contenedor, ¿vale? Os enseño un poco las dos. Bueno, aquí añadir usuario. Una cosa, para poder dar acceso a los usuarios tenéis siempre que tener una cuenta de Google, ¿vale? Tiene que ser una cuenta con Gmail o una cuenta de empresa, otra cuenta que tenga una cuenta Google asociada, ¿vale? Por ejemplo, damos acceso a Fabio Premoli, ¿vale? Y entonces tenéis, si vais a nivel de cuenta, podéis definir los permisos a nivel de cuenta y los permisos a nivel de contenedor. Si vais directamente desde el contenedor, solo podréis definir el permiso desde este contenedor y nada más. ¿Vale? Por ejemplo, tú puedes ser a nivel de cuenta usuario, pero luego a nivel de contenedor, tú puedes ser, por ejemplo, Dios. Dios es publicación. ¿Vale? Entonces, a nivel de cuenta, tenemos solo dos tipos de permisos, el permiso usuario y el permiso administrador. El permiso de administración lo que te permite es cambiar los parámetros de la cuenta o eliminar, por ejemplo, contenedores, ¿vale? Mientras que a nivel de contenedor, que es al final donde está la chicha, donde están las etiquetas, donde está el trabajo, hay cuatro niveles de permiso. El nivel más básico es el nivel de lectura. El nivel de lectura simplemente podrá entrar, ver qué hay, pero no puede hacer nada, no tendrá ningún botón disponible. Luego tenemos el nivel de edición. El nivel de edición es el nivel de yo puedo crear etiquetas, puedo crear activadores, puedo crear variables, pero no podré hacer nada más. Es decir, lo puedo crear, dejarlo ahí y que otro usuario que tenga un nivel superior al mío lo apruebe. Aprobar significa crear una versión de eso, es decir, como guardarlo, entre comillas. Y ese es el nivel de aprobación. Y el nivel más alto es el nivel publicación. El nivel publicación es que yo puedo publicar también. Puedo hacer todo y también publicar. ¿Vale? Una vez que tengamos Entonces, este es muy importante, el nivel de permisos. Si sois una empresa grande o si sois una empresa de tamaño mediano, importante que el permiso publicación lo tengan muy pocas personas, porque al final es un permiso que da control absoluto, como he dicho, a la web. Entonces, tener mucho cuidado con esto. Entonces, una vez que tengamos todo, se invita, al usuario invitado le llegará como un email con un link, clicará en el link, aceptará la invitación y ya tendrá en su Tag Manager ese contenedor y esa cuenta, ¿vale?
Y bueno, a nivel de contenedor es eso, lo mismo, pero simplemente puedes decidir solo para ese contenedor. Entonces aquí os planteo siempre unas, a ver si está aquí. Os planteo siempre unas preguntas, es muy fácil. ¿Cuántos contenedores necesito? ¿Vale? Porque como he dicho, en una cuenta tú puedes meter más contenedores. La respuesta es siempre, depende siempre de qué accesos debes conceder y qué te ayuda más a organizarte. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final, en un contenedor tú puedes publicar muchísimas etiquetas. Si esas etiquetas no son uniformes, no van, por ejemplo, tú quieres usar el mismo contenedor para diferentes web. Si las diferentes web tienen la misma estructura y una etiqueta te puede valer, cambiando los activadores, para diferentes web diferentes, así, entonces puedes usar un contenedor único. Pero si por ejemplo, tienes una página de viajes, otra página es de coches, otra página es de retail, y son completamente diferentes, lo mejor es que tengas un contenedor para cada uno de las páginas. ¿Por qué? Porque si no vas a hacerte un cacao, vas a tener diferentes etiquetas y es una mezcla que te va a dificultar mucho el trabajo. Otra cosa también son los accesos que debes conceder. Por ejemplo, si trabajas con agencias y las agencias quieren, por ejemplo, gestionar sus etiquetas dentro de tu página, lo mejor es que le crees un contenedor que esté solo en las páginas donde tú quieres concederle esos permisos. Por ejemplo, una agencia que quiere traquear sus campañas de publicidad dentro de tu página. Entonces, simplemente tú podrás podrás crearle un contenedor que se publique solo dentro de la página de Gracias y ahí ellos pueden meter lo que quieran, pero solo dentro de la página de Gracias, no dentro de la web. Entonces, un poco, cuando os preguntáis cuánto contenedor tengo que usar, es eso. ¿Qué nivel de acceso tengo que conceder y cómo me organizo mejor? ¿Vale? Es la parte de contenedor, la hemos visto antes. Entonces vamos a ver ahora dentro de un contenedor cómo es un contenedor. Estábamos aquí. ¿Vale? Eso es el contenedor. Como he dicho, el contenedor, bueno, como es la interfaz es muy Google. Tienes siempre un menú de navegación a la izquierda. Los grandes apartados lo tienes arriba. Tienes el espacio de trabajo. Como he dicho antes, eso es el workspace que os decía antes. Ahora estamos trabajando en uno, pero podemos, por ejemplo, también crear otro workspace si queremos. ¿Vale? Sí. Aquí le puedes crear un nuevo workspace. Entonces ahora tendremos dos workspaces donde podemos trabajar. ¿Vale? Por ejemplo, en este yo puedo hacer cosas, en este puedo hacer otras cosas y los dos conviven a la misma vez. ¿Vale? Sin ningún tipo de conflicto ni de problemas. ¿Vale? Luego tenemos el espacio de trabajo con las etiquetas, activadores, variables, que son los tres pilares principales. Y esto es un poco para organizarte las carpetas, para poder organizar el contenido, porque como veremos, luego os enseñaré un poco el que trabajamos nosotros. Tenemos más de 100 variables con otras 30 o 40 etiquetas, entonces un poco para organizarla la tenemos dividida en carpetas. Y luego también tenemos plantillas. ¿Qué es una plantilla? Una plantilla al final es como una galería de soluciones, es decir, desarrolladores que implementan funcionalidades que te pueden servir dentro de Tag Manager. ¿Vale?
Por ejemplo, una es, ahora sabéis que se ha cambiado, Google está migrando a Google Analytics 4. Entonces hay, por ejemplo, plantillas ya hechas para hacer una relación de variables entre Google Analytics Universal y Google Analytics 4. Entonces, implementando este tipo de plantilla, ya tienes un poco la relación de variables hecha para solucionarte la vida. Al final es una galería de soluciones. ¿Vale? Luego arriba tenemos la posibilidad de desplazarnos entre las diferentes cuentas y contenedores. Eso es típico de como Google Analytics igual. De hecho, podemos cambiarnos de herramienta si queremos. Podemos ir a Analytics. ¿Vale? Aquí tenemos la gestión de versiones. Ahora mismo no tenemos nada publicado, pero una vez que tengamos publicada, aquí se irán guardando todas las versiones y aquí tendremos un menú por versión. En el menú podremos volver a publicar una versión anterior, podemos eliminar esa versión, podemos ponerla como la última versión aunque sea la penúltima, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos el administrador. El administrador, al final tenemos la parte de cuenta donde no tenemos casi nada. Tenemos la configuración que son el nombre y el país y poco más. Mientras que en la parte de contenedor tenemos diferentes tipos de opciones, ¿vale? Podemos, bueno, la configuración del contenedor es muy básica. Simplemente tenemos que elegir el tipo de contenedor y el nombre. La actividad te dirá qué ha pasado últimamente en este contenedor. Es decir, quién ha hecho qué cosa para tener un control. Como veis, tenemos aquí cambios de permisos, etcétera. Eso para siempre tener bajo control qué usuarios están haciendo qué. Dentro de administración de usuario lo hemos visto antes. Ya administrar los permisos que queremos dar a nivel de este contenedor. Instalar Google Tag Manager es lo que hemos visto antes del código, ¿vale? Que tenemos que meter en la página. Una parte en el head y una parte en el body. Podemos importar y exportar el contenedor. ¿Esto qué es? Eso lo que hace es crearte un JSON, un fichero JSON, que es un fichero de tag anidados, ¿vale? De todo lo que tengas en este contenedor para poder importar en otro contenedor. Por ejemplo, tenemos hecha una implementación, tenemos dos, por ejemplo, tenemos la web de España y la web de Portugal, que son iguales. Podríamos hacer la misma implementación en el mismo contenedor o podemos tener dos contenedores diferentes con la misma implementación y en vez de replicarla, tienes que hacerlo todo a mano de nuevo, podemos hacerla de España, exportarla, la exportación te creará un JSON, ¿vale? Y este JSON en el contenedor de Portugal, simplemente importarlo y hacer los 4 cambios que tenemos que hacer a nivel de etiquetas, por ejemplo, a nivel de URL, no sé qué, y a publicarlos. Y ya tendremos en 5 minutos una etiqueta hecha. Luego tenemos, bueno, estos son menores, la prueba de aprobación, es decir, si algo se ha quedado así sin publicar, lo podemos ver, ¿vale? Los entornos, podemos definir entornos de pre, entornos de test, para poder hacer pruebas más exhaustivas. Sí. Y, bueno, notificaciones. Vale, ahora os explico un poquito más la parte del espacio de trabajo para que veáis un poco cómo funciona cuando más personas están trabajando en la misma contenedor, pero en espacios diferentes. Como he dicho antes, tenemos 3 diferentes tipos, podemos tener hasta 3 espacios de trabajo diferentes, ¿vale? Los 3 se pueden trabajar a la misma vez, ¿vale? Entonces, cuando entras tienes un espacio que es el default. Luego, como hemos visto antes, tú puedes crear espacios diferentes, ¿vale? Siempre es mejor darle una descripción al espacio para que todo el mundo sepa en qué se está trabajando en ese espacio, ¿vale? Bueno, que es la parte de USP, lo hemos visto.
¿Qué pasa cuando estamos publicando en un espacio de trabajo y otra persona está trabajando en otro espacio de trabajo? Simplemente se hace como tú publicas y a la otra persona que está en otro espacio de trabajo le salta un aviso de hay una nueva versión de contenedor disponible, actualizar. Simplemente actualiza su espacio y las etiquetas que tú ya has publicado se van actualizando también, o las etiquetas, las variables, las reglas, los activadores se van actualizando en su espacio de trabajo. Entonces, él cuando también publique, ya se va a publicar todo como está, ¿vale? Entonces, no se van pisando los cambios. Pero, ¿qué pasa si estamos trabajando en la misma etiqueta? ¿Vale? Por ejemplo, en la misma etiqueta te sale un aviso. Es decir, yo estoy trabajando en la etiqueta de Analytics y he hecho unos cambios. Tú estás trabajando en otro espacio de trabajo en la misma etiqueta de Analytics y he hecho unos cambios. Al segundo bueno, el que publique no tiene problema, pero el otro le saldrá un aviso de hay una etiqueta con un conflicto, se te abre una pantalla con cómo estaba y cómo está, ¿vale? En 2 columnas y puedes ver exactamente los cambios y puedes ir aprobando los cambios y simplemente se te actualizará una vez que has aprobado todos los cambios que se han hecho y puedas seguir trabajando. ¿Vale? Entonces tú puedes ver el cambio o descartar el cambio. ¿Ves? Esto es lo que decía. Se te abre una pantalla de resolución de conflictos. Eso solo si estáis trabajando en la misma etiqueta. ¿Vale? Entonces aquí puedes ver cómo se ha publicado y cómo está en tu espacio de trabajo. Entonces simplemente tendrás que aprobar los cambios, aplicarlos y ya está. Si lo descartas, una vez que tú publiques tu espacio de trabajo, los cambios que estaban publicados se van a descartar, se van a publicar tus cambios. Entonces, bueno, ahí es un poco un conflicto. ¿Vale? Y luego, como he dicho antes, tenemos la parte de versiones. ¿Vale? Vamos a ver, os enseño una que contenga versiones para que veáis un poco cómo es. Esto, por ejemplo, estamos en la versión 523, ¿vale? Entonces aquí, como veis, tenemos todas las versiones publicadas, ¿vale? Quién la ha publicado, cuándo se ha publicado, etcétera. Entonces, si por ejemplo esta versión no funciona, tú siempre podrás volver a la versión anterior. Entonces simplemente le das a publicar y se volverá a publicar esa versión. Y luego una vez que la tengas publicada le puedes decir configúramela como la última versión. Entonces se te pondrá arriba del todo. ¿Vale? Luego puedes verla, ver cómo era esa versión. ¿Vale? Para ver que si es efectivamente la que quieres. Bueno, esto es que se te abre el Tag Assistant, que simplemente tienes que darle la URL donde quieres verla. Entonces aquí, bueno, esto lo veremos la semana que viene, pero podemos ver aquí podemos ver hacer el debug de esta versión, ¿vale? Ahora lo descartamos y ya está. Ahora la semana que viene veremos la parte de debugging y de publicación. Pero bueno, que sepáis que
tenemos la posibilidad eso de volver atrás, ¿vale? Volver atrás hasta, bueno, cualquier tipo de versión que tenemos, ¿vale? Es decir, además, si vemos que una versión que está publicada no es correcta, la podemos hasta eliminar para que no tengamos problemas como en volver a publicarla, ¿vale? Y como he dicho, aquí tienes el historial de actividades, que es muy importante, de este espacio de trabajo, ¿vale? Porque una vez que tengáis muchos cambios hechos, aquí podéis ver exactamente de esa versión. Eso es la historia de actividad de esa versión, de la 523, ¿vale? Por ejemplo, si yo estoy trabajando en esto, aquí siempre en el historial tendré todos los cambios que se han hecho de esta versión, ¿vale? Mientras que si vamos a administrador, en actividad del contenedor, aquí tendremos todas las actividades a nivel un poco de más de administración, ¿vale? Y ahora os enseño un segundo, antes de pararme para las preguntas, los 3 pilares, pero bueno, la semana que viene la vamos a ver muy en detalle, ¿vale? Entonces, hasta ahora hemos visto qué es un Tag Manager, hemos visto cómo funciona, es decir, que es un código que se implementa, se crea un contenedor, hemos visto la gestión de usuarios, hemos visto las ventajas, hemos visto cómo se crea una cuenta, cómo se crea un contenedor, cómo es el código, hemos visto un poco la interfaz y ahora vamos a ver qué podemos hacer con ese Tag Manager. Al final hemos hablado tantos de Tag Manager. ¿Qué te permite hacer el Tag Manager? El Tag Manager, como he dicho, te permite poner etiquetas. Las etiquetas es lo que vas a publicar, es decir, ese script de AdWords, ese pixel del tercero, ese código que vas a meter, ¿vale? Esas etiquetas serán controladas por activadores, es decir, esa etiqueta la quiero publicar aquí y ese aquí es el activador que le vas a dar. Y además le puedes decir, esa etiqueta la quiero publicar aquí con estos valores. Y estos valores son las variables. Las variables, como veis, están puestas como una pieza de Lego. ¿Por qué? Porque es la pieza más pequeña de Tag Manager. Es decir, sin variables no funciona nada. Las variables te servirán para construir activadores y los activadores te servirán para publicar físicamente las etiquetas, ¿vale? Entonces, sin las variables no hay ni activadores ni etiqueta. Sí que podrás poner, si quieres hacer cosas muy básicas, por ejemplo, instalar Analytics en todas las páginas, esto ya está predefinido. Entonces, simplemente tendrás una etiqueta de Analytics, le pondrás el ID y habrá ya un activador default, que es lo único que hay de default, que es todas las páginas. Entonces, simplemente le das todas las páginas, publicarás y ya está. Pero para cualquier otras cosas que quieres hacer, publicar un código de AdWords en la página de gracias, para decirle que la página donde la quieres publicar es la página de gracias, tendrás que poner un activador que sea página de gracias, pero para que Google Tag Manager sepa que es la página de gracias, tendrás que tener una variable que lea la URL donde estás. Como ves, es un poco enrevesado, ¿vale? Entonces, para hacer esto, simplemente se dará la variable integrada, pero esto lo veremos la semana que viene. Entonces, las etiquetas. Ahora os enseño un poco cómo se crea una etiqueta súper básica, ¿vale? Y la semana que viene ya veremos cosas un poco más chulas, un poco más complicadas. Como veis, las etiquetas tendrán sus activadores, ¿vale? Y también la posibilidad de meterlas en carpetas. Las carpetas se crean aquí, ¿vale? Se crean carpetas y luego simplemente tú puedes, cuando vas a crear una etiqueta, tú puedes meterla en una carpeta y en otra. Ahora vemos. Vamos a crear una etiqueta súper fácil.
Le damos a nuevo. ¿Vale? Le damos un nombre. Aquí, por ejemplo, lo podemos meter en una carpeta o crear una directamente aquí. ¿Vale? Y aquí es donde configuramos la etiqueta. Como veis, tenemos muchísimos tipos de etiqueta. Tenemos las de Google, que están preintegradas. Tenemos la posibilidad de poner etiquetas en blanco, ¿vale? Y luego tenemos etiquetas ya también preconfiguradas de terceros, ¿vale? Como veis, hay muchísimas y cada vez es más. Entonces, por ejemplo, si queremos yo que sé, una etiqueta de LinkedIn, simplemente tendremos que coger esta y ponerle el ID de LinkedIn. O una etiqueta de Shareaholic o de otros tipos de sistemas que ya están predeterminados, ¿vale? Entonces, por ejemplo, usamos la más básicas, que es la de Kubernetes Universal o de 4, que es más o menos lo mismo. ¿Vale? Será una etiqueta de página vista. Hoy os enseño la parte más fácil, entonces simplemente os enseño cómo se crea una etiqueta, simplemente poniendo a mano aquí el UA. Eso me lo estoy inventando. ¿Vale? Universal Analytics de página vista con este UA. Aquí podremos darle muchos más ajustes, por ejemplo, todos los campos, dimensión personalizada, métricas personalizadas, grupos de contenido, si es de comercio electrónico o no. Por ejemplo, queremos activar los datos de publicidad para saber la demografía, etcétera. Si queremos tener seguimiento multimedia, aquí tenemos que meterle los otros dominios que están enlazados para que la cookie sea global y no te cuente como un referrer. Y por ejemplo aquí podemos también habilitar la programación, es decir, etiquetas tú puedes publicar etiqueta por un periodo de tiempo y los se despublican automáticamente, ¿vale? Quiero decir, esa etiqueta, eso es muy útil, por ejemplo, para campañas. Si tienes una campaña con un tercero y tienes que meter el píxel solo de una fecha a la otra fecha, simplemente harás la etiqueta y dirás, mira, esta etiqueta quiero que se publique, quiero que funcione solo de esta fecha a esta fecha, ¿vale? De esta hora a esta hora, y ya está. Y publicarás el contenedor. El contenedor lo tienes que publicar tú, no tienes que esperar a la fecha. Puedes publicarlo, pero esa etiqueta no se va a publicar hasta la fecha. No va a funcionar hasta la fecha que le has indicado. ¿Vale? Luego tenemos la secuenciación, es decir, podemos decirle que esta etiqueta tiene que publicarse, tiene que activarse antes o después de otra etiqueta. ¿Vale? Y la parte de activación. En la parte de activación, tú puedes indicarle cuándo activarlas. Bueno, esto no tenéis. Cuando la primera vez que abréis un contenedor, solo tendréis esta All Pages, que es la más fácil. Todo esto tenéis que construirla vosotros. ¿Vale? Entonces, simplemente, si queréis las páginas vistas de Kubernetes, la queréis traquear de todas las páginas. Entonces, simplemente le indicaréis todas las páginas, vais a guardar y ya está. ¿Vale? Publicáis y ya tenéis en 30 segundos, ya tenéis publicado vuestro Kubernetes. Vale, creo que para hoy nos paramos aquí y la semana que viene ya vamos a ver en detalle
las variables, sobre todo, que es la parte un poco más complicada de entender. Vamos a ver cómo crear con variables activadores, cómo usar las variables y los activadores entre etiquetas de una forma un poco más complicada. Y sobre todo la parte también de debug, cómo se hace el debug de una versión para ver si todo funciona bien y la publicación. No sé si tenéis algún tipo de pregunta sobre la clase de hoy. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fabio. Pasamos al turno de preguntas, que ha ido llegando alguna. Preguntaban, decían, si migro mi sitio a un tipo AMP, ¿tengo que crear una nueva cuenta en GTM o solo se cambia la configuración de la cuenta? No, si vas a usar un MP para poder, tienes que meter un contenedor tipo MP. Lo que pasa que luego sí que puedes, por ejemplo, como he dicho antes, exportarte el contenedor e importarlo dentro de la parte contenedor que es AMP y debería funcionar porque al final las etiquetas y los activadores y variables no dependen del tipo de sistema en que estás. Simplemente es el tipo de código de contenedor que necesitas cambiar. Ok. Y me preguntaban si les podemos hacer llegar la presentación, que hay mucha información y la quieren revisar Sí, claro, sí, sí. tranquilamente. Y a ver, por aquí no, por aquí tampoco y por aquí tampoco. Pues Fabio, no veo más preguntas, así que si te quieres despedir de ellos y hablamos después de momentos por WhatsApp. Vale. Pues muchas gracias por la atención y como he dicho, cualquier tipo de duda, sé que es mucha información, pero bueno, cualquier tipo de duda, de pregunta, me escribís o escribís a Eduardo y os contesto sin problema. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Fabio. La sesión, como siempre, muy interesante y agradezco a todos vuestra presencia en esta sesión en directo. Pues nada, nos escuchamos en la próxima sesión. Gracias, Fabio. Gracias a todos. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.